Estaba de pie en el pasillo oscuro, fuera de la cocina de mi hija, cuando escuché las palabras que cambiaron mi vida, mi propia hija, mi dulce Emily, la niña que había llevado, alimentado y protegido, se inclinó hacia su suegra y susurró: «Haz que mi madre pague, es la única manera de que por fin aprenda». El corazón casi se me detuvo. Me quedé congelada con una mano apoyada en la pared, la respiración atrapada en la garganta y el bolso colgando de mi brazo como un peso muerto. Había ido a llevar un pastel de melocotón y un pequeño regalo para el baby shower que estaban planeando. Pero en ese instante entendí algo terrible. Las personas que amaba no solo estaban hablando de mí, estaban planeando algo contra mí, y mientras permanecía allí, temblando y en silencio en la oscuridad, solo una pregunta llenaba mi mente. ¿Qué exactamente iban a hacer para hacerme pagar? Mi nombre es Martha Reed. Tenía 68 años aquella noche, y hasta entonces había pasado toda mi vida creyendo una cosa por encima de todo: la familia puede herirte, pero la familia nunca intentará destruirte de verdad. Estaba equivocada. La cocina olía a café y velas de canela. A Emily siempre le había gustado ese tipo de aroma acogedor. Hacía que una casa se sintiera cálida, incluso cuando las personas dentro de ella eran frías. Me quedé muy quieta junto a la puerta entreabierta del pasillo, intentando entender lo que había escuchado. Al principio me dije: quizá entendí mal, quizá estaban bromeando, quizá hablaban de otra persona. Pero entonces escuché a Linda, la suegra de mi hija, soltar una pequeña risa suave, de esas que nunca me sonaron amables. «Oh, no te preocupes», dijo Linda, «para cuando termine, o lo entregará ella misma o estará demasiado avergonzada para luchar». Emily soltó un suspiro nervioso. «No puedo seguir viviendo así. Jason dice que necesitamos el dinero ahora, no dentro de años». Las rodillas me fallaron. «¿Dinero? Estaban hablando de dinero, de mi dinero». Di un paso atrás lo más silenciosamente que pude. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que lo oirían a través de la pared. No había querido escuchar, no había ido allí a espiar. Solo me detuve en el pasillo porque oí voces y no quería interrumpir. Pero ahora sabía más de lo que jamás quise saber. Avancé paso a paso hacia la puerta principal. Cada tabla de esa casa sonaba más fuerte que un trueno. Tenía miedo de que si Emily me veía allí sabría que lo había oído todo. Tenía miedo porque cuando la verdad muestra su cara nada vuelve a ser como antes. Llegué a la puerta, la abrí en silencio y salí al aire frío de la noche. El pastel de melocotón temblaba en mis manos. Lo dejé en el banco del porche porque pensé que se me caería. El cielo era de un azul oscuro y una luz zumbaba sobre mi cabeza. Me quedé allí un segundo respirando el aire frío como si acabara de escapar de un incendio. Luego me subí al coche y conduje a casa. No recuerdo mucho de ese trayecto salvo cómo apretaba el volante y cómo cada recuerdo de Emily me golpeaba uno tras otro. Emily a los 6 años dormida sobre mi hombro después de una obra escolar. Emily a los 14 llorando porque una chica dijo que sus zapatos parecían baratos. Emily a los 23 en mi cocina prometiéndome entre lágrimas felices que pasara lo que pasara yo siempre sería su hogar. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Cuando llegué a mi pequeña casa de ladrillo en Willow Street no entré enseguida. Me quedé en el coche bajo la luz del porche mirando la ventana. Era la misma casa donde había criado a Emily después de que su padre muriera, las mismas cortinas, las mismas jardineras, el mismo columpio viejo que necesitaba pintura. No era una casa lujosa, no era una casa de ricos, pero estaba pagada, era mía. Y después de años de trabajo en la oficina de la escuela y el dinero del seguro que había ahorrado con cuidado tras la muerte de mi marido, había construido una vida tranquila y prudente, no una vida grande, pero sí segura, y de repente esa seguridad se sentía como un objetivo. Entré, cerré la puerta con llave y dejé el bolso en la mesa de la cocina. Mis manos aún temblaban así que preparé té aunque estaba demasiado alterada para beberlo. Solo necesitaba algo caliente que sostener. Me quedé allí con mi bata y mis zapatillas mirando el vapor de la taza, escuchando el susurro de Emily una y otra vez. Haz que mi madre pague, no pedir ayuda, no hablar con ella, no explicar, hacerla pagar. Caminé hasta el armario del pasillo, saqué la caja metálica donde guardaba copias de mis documentos importantes y la llevé a la mesa. La escritura de la casa, los extractos de ahorro, los documentos del seguro, mi testamento, la información bancaria, mi pequeño fondo de emergencia, lo coloqué todo bajo la luz de la cocina. Durante años había compartido demasiado con Emily porque creía que la honestidad construía confianza. Ella sabía que tenía ahorros, que no tenía deudas, que pensaba dejarle la casa algún día, sabía que siempre había sido cuidadosa porque nunca quise ser una carga.
Ahora entendía algo doloroso. Algunas personas oyen algún día y deciden qué significa ahora mismo. Me senté y empecé a hacer una lista en una libreta amarilla: nueva cuenta bancaria, mover ahorros, cambiar contraseñas online, llamar al abogado, revisar testamento, quitar la llave de repuesto de la maceta del Porsche, cambiar código del garaje. La lista me calmó un poco, no me sentía segura aún, pero más tranquila. Le dio a mi miedo un lugar donde ir. Sobre las 9:30 el teléfono vibró. Emily. Miré la pantalla hasta que dejó de sonar. Segundos después llegó un mensaje: mamá, ¿a dónde fuiste? Dejaste el pastel en el porche. ¿Estás bien? Miré el mensaje mucho tiempo. Era increíble cómo palabras tan normales podían sentirse después de haber escuchado la verdad detrás de ellas. Una parte de mí quería responder: te escuché, sé lo que estás haciendo, ¿cómo te atreves? Pero otra parte, la que había sobrevivido al dolor, a las facturas y a las noches solitarias, sabía más. El silencio puede protegerte mientras entiendes el peligro. Así que escribí: no me encuentro bien, me fui antes a casa, hablamos luego. Me envió un corazón. Eso dolió más de lo que puedo explicar. A las 10:15 llamé al servicio 24 horas del banco. Mi voz tembló al principio, pero me recompuse. Le dije a la mujer que quería bloquear transferencias online hasta ir por la mañana. Hizo algunas preguntas y añadió seguridad a la cuenta. ¿Hay algún problema de fraude, señora?, preguntó suavemente. Miré mi cocina en silencio. Sí, creo que puede haberlo. Fue la primera vez que lo dije en voz alta. Al colgar me sentí un poco más fuerte. Luego llamé al despacho de mi abogado y dejé un mensaje para el señor Bennett, el mismo hombre amable que me ayudó con mi testamento 5 años antes. Le dije que necesitaba verlo con urgencia por mi patrimonio, mi propiedad y problemas familiares serios. Después fui al dormitorio y abrí el arcón de cedro a los pies de la cama. Dentro había cosas que casi nunca tocaba: el reloj de mi marido, tarjetas antiguas, los primeros zapatitos de Emily, un álbum de fotos. Encima de todo un sobre blanco marcado notas del hogar. Dentro estaban los detalles que mantienen una vida en marcha: seguros, servicios, caja de seguridad, copia del código del garaje, nota sobre la llave de emergencia. Saqué el papel de la llave y lo rompí. Luego me cambié, cogí una linterna y salí a la maceta del porche. Mis zapatillas se mojaron, mis manos estaban frías. Levanté la maceta y saqué la pequeña llave de latón que había escondido años atrás. La miré en mi mano. Emily la había usado antes. Jason probablemente también lo sabía. Volví dentro y guardé la llave en la caja. Ya eran casi las 11. El té estaba frío, me dolía la espalda. Estaba cansada de ese cansancio que no viene de la edad sino del corazón roto. Me senté en la cama y miré la foto familiar, de 3 veranos antes. Emily sonreía, Jason la abrazaba, yo estaba junto a ellos orgullosa y llena de amor. Jason nunca fue cruel conmigo, no exactamente. Los hombres encantadores no lo son al principio. Me llamaba señorita Marta con esa voz suave, abría puertas, sonreía en fotos, pero había algo en él, algo insaciable. Nunca era suficiente: mejor coche, apartamento más grande, nuevo negocio, préstamo rápido, camino fácil. Hablaba del éxito como si el mundo se lo debiera. Emily cambió al casarse con él. Al principio pequeñas cosas. Dejó de venir sin avisar, reía menos, empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Cuánto vale la casa ahora, mamá? ¿Sigues teniendo todo en una sola cuenta? ¿Has pensado en mudarte a algo más pequeño? ¿No sería mejor poner mi nombre en algunas cosas ahora? Entonces lo ignoré. Pensé que era estrés. Pero no quise ver la verdad. No quería creer que mi hija mirara mi vida como un cajón abierto. Justo antes de medianoche el teléfono vibró otra vez. Jason: hola mamá. Emily dice que estás rara. ¿Todo bien? Por cierto, ¿sigues en River Trust? Hablaba con un amigo de lo bien que tratan a los mayores. Miré el mensaje hasta que me ardió la cara. Ahí estaba, lo dejé sin responder. Abrí mi carpeta bancaria, busqué otro banco y anoté su horario: 8:30. Perfecto. Apenas dormí. Cada ruido me despertaba. A las 2 revisé cerraduras. A las 3 miré por la ventana. A las 4 recé: Señor, ayúdame a ver claro, no dejes que el miedo me haga tonta ni que el amor me haga ciega. A las 7:30 me vestí con un jersey azul, pantalones grises y pendientes de perla. Recogí documentos, miré mi cocina. Había visto cumpleaños, cenas, risas, lágrimas, y ahora algo más. La prueba de que a veces los que se sientan a tu mesa están contando lo que quedará cuando no estés. Salí a las 8. A las 8:25 estaba en el banco. A las 9:15 todo mi dinero estaba en otra cuenta nueva. El director fue amable. Dijo: hace
Vienen protegerse, protegerme, otra verdad. Salí, el sol brillaba como si nada, pero mi teléfono sonaba. Emily, contesté. Mamá, ¿dónde estás? En el banco. Silencio. ¿Por qué? Miré mi reflejo y por primera vez no protegí sus sentimientos. Creo que eso deberías decírmelo tú. Colgó. 10 segundos después la cámara de mi casa avisó. Alguien estaba allí. Abrí la app y mi sangre se heló. Jason, Emily y Linda en mi porche. Cerré la puerta del coche con fuerza. No podía respirar. Estaban allí como si la casa fuera suya. Jason cerca de la puerta señalando la cerradura, Linda con su sonrisa tensa, Emily mirando atrás. Los vi a todos. Jason intentó mirar por la ventana. Eso fue suficiente. Llamé a casa para que sonara fuerte. Luego llamé a Jason. Contestó. Señorita Marta, baja de mi porche. Dije. Su cara cambió. Miró la cámara. ¿Puedes vernos? Sí. ¿Y si tocas la puerta llamo a la policía? Linda cruzó los brazos. Emily miró al suelo. Jason fingió calma. Estábamos preocupados. Algo va mal. Sí. Váyanse. Emily dijo mamá no hagas esto aquí. Aquí. Como si ellos no hubieran venido. Mantuve la calma. Salgan de mi propiedad ahora. Jason se tensó. Hablemos como adultos. No, los adultos no intentan entrar en una casa cerrada. Linda murmuró drama. Esa palabra que minimiza el dolor. Emily lloró. Mamá vuelve. Tenemos que explicar. Así que había algo. Respira, dije. Explica por teléfono. Silencio. Porque la verdad suena peor en voz alta. Jason sonrió sin ojos. Este no es lugar. Tienes razón. Mi porche no lo es. Colgué. Se quedaron un momento. Luego se fueron. El gerente del banco me preguntó si estaba bien. Dije que sí. No era verdad. Conduje al despacho del señor Bennett. Me recibió. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Preguntó si me habían amenazado. No exactamente. Si me pidieron firmar algo. Sí, en Navidad. Papeles sobre transferencia. Beneficiario. Autorización. No firmé. Se preocupó. Eso es control. Dijo. Control. Sí. Trabajamos más de una hora. Cambié contacto a mi hermana Ruth. Actualicé testamento. Instrucciones claras. Nada sin revisión legal. Revisamos propiedad. Nada aún. Ese aún pesaba. Al salir era mediodía. Tenía 14 llamadas perdidas, 9 mensajes y 2 audios. Escuché el último de Emily. Mamá, llámame. No es lo que piensas. Jason tiene presión. Linda habla mucho. Te quiero. Amor usado como venda sobre una herida. Llamé a Ruth. Le conté todo. Fue clara. No estarás sola. Voy para allá. En 40 minutos. Sonreí por primera vez. No duró. Entró otra llamada. Número desconocido. Contesté. Soy Amber de una residencia de mayores. Su hija pidió información para usted. Todo se me heló. Tenía mi nombre, dirección y fecha de nacimiento, información de familia, no hay error, dijo. Colgué, le conté a Ruth. Estaban buscando residencia sin decirme. Sí, todo encajaba. Si pareciera confundida podrían moverme. Sacarme de casa, mi dinero, mi vida. Todo golpeó de golpe. No solo hablaban de mí, planeaban sobre mí. Volví a casa porque Ruth llegaba, la vi en el porche, me abrazó fuerte, no más sola, dentro todo se sentía distinto, revisé cerraduras, nada roto, pero la sensación seguía. Ruth hizo café, le conté lo del abogado y los papeles de Navidad, me sentía tonta, ella dijo firme, confiar no es tonto, la traición lo es, me senté y lo dejé entrar, confiar no es tonto, la traición lo es. Al caer la tarde, Ruth ya había hecho sopa. Llamó a su marido para decirle que se quedaba a pasar la noche e insistió en que mantuviéramos todas las cortinas cerradas. También me hizo escribir cada cosa extraña que Emily o Jason me habían preguntado en el último año. Cuando terminamos la lista era más larga de lo que quería ver. Preguntas sobre números de cuenta. Preguntas sobre la escritura de la casa. Preguntas sobre si alguna vez me desorientaba al conducir de noche. Preguntas sobre si había actualizado el testamento. Preguntas sobre si todavía tenía mareos después de aquella gripe de la primavera pasada. Mareos. Levanté la vista de golpe. Ruth, ¿qué? El almuerzo de la iglesia. Frunció el ceño. ¿Qué pasa con eso? Hace 3 semanas Emily me llevó limonada. Bebí la mitad y después empecé a sentirme rara, débil, aturdida. Pensé que quizá no había comido lo suficiente. Ruth se me quedó mirando. ¿Alguien más se sintió así? No, la cocina quedó en silencio. Y antes de que alguna de las dos pudiera decir otra palabra, alguien llamó suavemente a la puerta principal. No golpeó con fuerza, no gritó, solo dio 3 golpecitos limpios. Ruth y yo nos miramos, luego miramos hacia la puerta. Una voz de hombre atravesó la madera, calmada y oficial.
Señora Marta Reed, me llamo Daniel Pique, soy de Servicios de Protección de Adultos. Necesito hablar con usted sobre una denuncia hecha esta mañana por su hija. Ruth ya se había puesto de pie antes de que yo pudiera moverme. La silla raspó el suelo de la cocina y me lanzó una mirada tajante que decía: no abras esa puerta hasta que sepamos exactamente qué es. Esto. El corazón me latía tan fuerte que lo oía en los oídos. Servicios de Protección de Adultos, una denuncia hecha por mi hija. Esas palabras no parecían reales. Parecían sacadas de una pesadilla, de esas en las que las piernas te fallan y la voz desaparece justo cuando más la necesitas. Volvieron a llamar, igual de educado, igual de medido. Señora Reed, dijo el hombre, no estoy aquí para alterarla. Solo necesito unos minutos. Ruth fue hasta la ventana lateral, apartó la cortina apenas un poco y miró por la rendija. Un hombre de mediana edad, susurró, chaqueta sencilla, una carpeta en la mano, placa del condado. Así que era real, y eso de algún modo lo empeoraba. Me levanté despacio, me alisé el jersey con las manos temblorosas y fui hacia la puerta. Dejé la cadena puesta cuando abrí una rendija. El hombre de fuera era exactamente como Ruth había dicho. Tenía ojos cansados, el pelo gris bien peinado y esa clase de rostro en el que la gente confía porque parece tranquilo. Levantó un poco más la placa. Señora Marta Reed. Sí, mi nombre es Daniel Pique, soy de Servicios de Protección de Adultos. Esta mañana se presentó una preocupación sobre su seguridad, su estado mental y sus condiciones de vida. Necesito hacerle unas preguntas. Estado mental, condiciones de vida. Sentí algo frío atravesarme el pecho. Ruth se colocó a mi lado. Su hermana está aquí, dijo con firmeza, y puede hacer las preguntas desde ahí a menos que tenga una orden judicial. El señor Pique asintió una vez. Está bien, volvió a mirarme. Señora Reed, ¿está usted segura hoy en su casa? Sí, dije. ¿Sabe qué día es hoy? Parpadeé, casi ofendida. Es martes. ¿Gestiona usted sus propias finanzas? Sí. ¿Ha estado perdiendo medicación, olvidando comidas o sintiéndose confundida últimamente? Me hice la idea de todo por sus preguntas. Su rostro no cambió. Pero sus preguntas me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre la denuncia. Alguien había intentado hacerme parecer inestable, no solo emocional, no solo terca, sino enferma, vulnerable, incapaz de llevar mi propia vida. Emily no solo me había traicionado, había intentado construir una historia sobre mí. El señor Pique miró más allá de la puerta. ¿Puedo entrar un momento para cerrar este informe correctamente? Ruth cruzó los brazos. ¿Por qué se hizo la denuncia? Él dudó. La persona que llamó afirmó que la señora Reed se había vuelto cada vez más paranoica, que estaba tomando decisiones financieras impulsivas y que quizá estaba teniendo problemas de memoria. También expresó preocupación porque se había vuelto agresiva y desconfiada con familiares que intentaban ayudarla. Me reí entonces. No quise hacerlo. Simplemente me salió, breve, incrédula y amarga, desconfiada con familiares que intentaban ayudarla. Sí. Esa era una manera de describir a 3 personas en mi porche mientras mi dinero se alejaba de su alcance. Dije. Ruth me miró. Pero asentí, que lo vea todo. El señor Pique entró y se limpió cuidadosamente los zapatos. Lo que habría sido casi gracioso si mi vida no se estuviera resquebrajando. Miró mi cocina, las encimeras limpias, el pastillero etiquetado, el calendario en la pared, la pila de facturas de servicios pagadas junto a la caja del pan, y la carpeta legal que el señor Bennett me había ayudado a organizar esa misma mañana. Esta es mi hermana Ruth, dije. Vino porque esta mañana mi hija y su marido aparecieron en mi porche después de que yo moviera mi dinero a una cuenta protegida. Su bolígrafo se detuvo. Seguí hablando porque ahora que la puerta estaba abierta ya había terminado de fingir. Anoche escuché a mi hija diciéndole a su suegra que hiciera que su madre pagara. Esta mañana cambié mis cuentas y me reuní con mi abogado. Luego descubrí que mi hija había llamado a una residencia para mayores preguntando por meterme allí. Y ahora aparece usted porque ella me denunció como si estuviera confundida. El señor Pique nos miró a Ruth y a mí y luego otra vez a mí. ¿Tiene documentación de los cambios de cuenta y de la reunión legal? Sí, le entregué la carpeta. Dentro había copias del Banco Nuevo, notas de la cita en la oficina del señor Bennett e impresiones de los mensajes que Jason me había mandado. También le enseñé el registro que Ruth me ayudó a hacer, el que enumeraba todas las preguntas extrañas que Emily y Jason me habían hecho durante el último año. Leyó en silencio, luego preguntó. ¿Alguien le ha pedido recientemente que ceda propiedades, autorice cuidados o transfiera bienes? Sí. Dijo Ruth antes de que yo respondiera. Hubo papeles por Navidad, asentí, no los firmé.
El señor Pique tomó otra nota, y lo de la residencia, ¿tiene pruebas de eso? Cogí el teléfono, le enseñé la llamada perdida de Green Valley y le escribí el nombre de la mujer. Toda su postura cambió después de eso, no de manera dramática, solo más firme, más despierta. Señora Reed, dijo con cuidado, por lo que estoy viendo ahora mismo usted parece totalmente orientada y capacitada. No puedo hablar más allá de mi función, pero esta denuncia no coincide con el estado que estoy observando. Ruth soltó un resoplido que casi sonó como un gruñido. No me diga. Por primera vez el señor Pique mostró la más mínima señal de simpatía. Las denuncias falsas o exageradas por bienestar si ocurren en disputas familiares, especialmente cuando hay control de por medio. Otra vez esa palabra. Control. Cerró la carpeta y me la devolvió. Voy a documentar esta visita con detalle. También le recomiendo que guarde registros de todo contacto, todos los mensajes, todas las visitas y cualquier intento de presionarla con respecto al dinero, la vivienda o decisiones legales. Lo haré, dije. Se detuvo en la puerta. Señora Reed, una pregunta más. ¿Tiene miedo de su hija? Aquella pregunta me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Abrí la boca y luego la cerré. Tenía miedo de Emily misma. De la niña pequeña que se acurrucaba a mi lado cuando había tormenta. O tenía miedo de en que se había convertido junto a las personas equivocadas, bajo presión, bajo codicia, bajo miedo. Tengo miedo de lo que está dispuesta a hacer, dije al fin. El señor Pique asintió una vez. Esa respuesta tiene sentido. Cuando se fue, la casa quedó demasiado silenciosa. Ruth cerró la puerta con llave detrás de él y apoyó la frente un largo segundo en la madera. Luego se dio la vuelta y dijo: esa niña ha perdido la cabeza. Me dejé caer en una silla de la cocina tan de repente que las rodillas golpearon la mesa. Tenía las manos heladas. Durante un rato ninguna habló. Ruth sirvió café recién hecho. Yo no bebí el mío. Solo sostuve la taza y miré el vapor. Hay momentos en que el dolor es ruidoso, lloras, gritas, tiemblas, y luego hay momentos en que el dolor se queda quieto. Ese era el tipo de momento en el que estaba, un dolor inmóvil, profundo. De ese que se te mete entre las costillas y te hace preguntarte si cada recuerdo en el que confiabas ha estado cambiando de forma a tus espaldas. Alrededor de las 6 el teléfono volvió a vibrar. Emily. Casi dejé que sonara hasta apagarse, pero algo dentro de mí había cambiado desde la mañana. Ya no quería seguir adivinando, quería la verdad, fea, desnuda, completa. Así que contesté. Su voz salió rápida y entrecortada. Mamá, gracias por cogerlo. ¿Por qué vinieron servicios de protección de adultos a mi casa? Silencio. Luego, mamá, por favor déjame explicarte. No, dije. Contesta la pregunta. Se le cortó la respiración. Jason pensó. Pensó que quizás si alguien iba a comprobar cómo estabas, todo se calmaría. Miré la pared. Lo hice de verdad. Porque eso no era solo una mentira. Era una mentira estúpida, insultante, que todo se calmaría. Repetí. Has estado actuando raro, dijo ella. Pero su voz sonaba débil, insegura, como si ni ella misma se creyera. Cambié mi cuenta bancaria porque te oí decirle a Linda que me hiciera pagar. Mamá, no se suponía que oyeras eso. Las palabras le salieron disparadas. Antes de que pudiera frenarlas, Ruth y yo nos quedamos inmóviles. No se suponía que oyeras eso. No dijo, yo no dije eso. No dijo, lo entendiste mal. Solo, no se suponía que lo oyeras. Cerré los ojos. Emily, dije en voz baja. Exactamente porque se suponía que Linda debía hacerme pagar. La oí respirar. Oí una puerta cerrarse al otro lado. Quizá la del coche o la de un dormitorio. Y entonces su voz bajó aún más. Por ponérnoslo todo más difícil, volví a reírme, suave y triste. Más difícil para ¿quién? Para nosotros, soltó de pronto, y empezó a llorar. Para todos. ¿Sabes lo difíciles que han sido las cosas? No, dije. Sé lo vaga que ha sido. Sé la frecuencia con la que Jason necesita dinero. Sé que preguntaste por mi casa, mi testamento, mis cuentas y una residencia para mayores. Sé que hiciste una denuncia para hacerme parecer confundida. Esas cosas sí las sé. Mamá, no lo digas así. ¿Y cómo debería decirlo? No respondió. Ruth dijo con los labios. Ponlo en altavoz. Lo hice. El llanto de Emily llenó la cocina. Quería que me conmoviera. Una parte de mí todavía quería. Pero otra parte por fin había aprendido que las lágrimas y la verdad no siempre son lo mismo. El negocio de Jason se está hundiendo, dijo al fin. Ahí estaba, no todo, pero una parte. ¿Qué negocio? Pregunté. La empresa de transporte, la que montó con Kyle y Brent. Fruncí el ceño. Jason llevaba más de un año hablando de esa empresa, siempre diciendo que estaba a punto de despegar, a punto de conseguir un contrato.
Punto de cambiarlo todo. ¿Qué pasa con ella? Está endeudada, susurró, muy endeudada. ¿Cuánto? Vaciló. ¿Cuánto? Emily, casi 200.000. Ruth se tapó la boca con una mano. Yo apenas podía hablar. Hubo otra pausa larga, y entonces Emily dijo las palabras que hicieron que la habitación girara. Usaron la empresa para tapar otras cosas. ¿Qué cosas? Deudas de juego. Dijo. Préstamos personales, facturas falsas. Mamá. Al principio yo no entendía todo. Jason no paraba de decir que podía arreglarlo. Que un buen contrato lo cubriría todo. Pero luego los inversores empezaron a hacer preguntas y después Kyle amenazó con demandar, y entonces Linda descubrió lo grave que era. Así que eso era, no solo codicia, pánico. Pánico vestido con la ropa de la codicia. Jason lo había arruinado todo, y ahora estaban buscando lo más sólido cerca de donde sostenerse. Mi casa pagada, mis ahorros tranquilos, mi vida cuidadosa. ¿Por qué involucrar a Linda? Pregunté. Emily soltó una risita miserable. ¿Por qué ella? Siempre tiene un plan, dijo. Dijo que si nos ayudabas ahora podríamos pagarlo todo y nadie tendría por qué saber lo grave que era. Y si yo me negaba, dijo que teníamos que presionarte. Ruth dejó la taza sobre la mesa con tanta fuerza que el café salpicó. Emily jadeó. Tía Ruth. Sí, dijo Ruth, estoy aquí. Y deberías darle gracias a Dios de que no esté delante de ti ahora mismo. Emily lloró todavía más. Sé lo mal que suena. No, dijo Ruth con frialdad. Sabes lo mal que está. Intervine antes de que aquello se convirtiera en una pelea a gritos. Emily, ¿pensabas meterme en una residencia? No, dijo enseguida, luego vaciló, no para siempre. Pero me sentí mal. ¿Qué significa eso? Solo iba a ser temporal, susurró. Linda dijo que si yo estaba en un sitio con apoyo sería más fácil encargarse de la venta de la casa y organizar las cuentas. Encargarse de la venta de la casa, ahí estaba, claro al fin, no intentaban ayudarme a vivir. Intentaban sacarme de mi casa, mi propia hija se había convertido en parte de un plan para echarme de mi hogar y convertir mi vida en dinero de rescate para su marido. No pude hablar durante varios segundos. Luego hice la pregunta que me esperaba en la oscuridad desde que todo esto empezó. ¿Alguna vez me quisiste más a mí que a lo que yo tenía? El llanto se detuvo. Cuando Emily respondió, su voz estaba rota. Sí, antes sí, y ahora también. La palabra antes me dolió más que la palabra ahora. Porque significaba que hasta ella sabía que algo había cambiado. Me presioné la frente con la mano. Entonces, ¿cómo dejaste que ocurriera esto? Se quedó callada tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Cuando por fin habló, su voz sonó muy pequeña. Porque tenía miedo. Esa respuesta fue lo bastante sincera como para doler. Miedo a la deuda, miedo a que Jason fracasara. Miedo a perder la vida que había construido alrededor de apariencias y promesas. Miedo a la verdad. Así que eligió la traición. El miedo no la justificaba, pero sí la explicaba, y a veces una explicación es casi peor. Porque a los monstruos es más fácil odiarlos que la gente asustada que toma decisiones egoístas. Antes de que pudiera decir nada más, una voz masculina fuerte irrumpió al otro lado. ¿Con quién estás hablando, Jason? Emily cogió aire. Con nadie. Luego lo oí otra vez. Más cerca. Dame el teléfono. No. Todo mi cuerpo se puso rígido. Oí forcejeos, voces elevadas, y entonces Jason se puso al teléfono. Señorita Marta, esto se ha ido de las manos. No, dije, llegó. Exactamente hasta donde tú lo empujaste. Soltó una risa seca. Estás escuchando una versión presa del pánico. Nadie intentaba hacerte daño. Presentaste una denuncia para hacerme parecer mentalmente incapacitada. Eso era por tu seguridad. No, dijo Ruth en voz alta. Era por tu acceso. Jason la ignoró. Estás alterada y tomando decisiones impulsivas. Eso solo demuestra nuestro punto. Nuestro punto. Miré a Ruth y en ese momento entendí algo con total claridad. Jason seguía jugando al mismo juego. Incluso ahora, incluso después de la visita. Después de la llamada, después de que se escapara la verdad. Seguía creyendo que si sonaba lo bastante calmado, lo bastante inteligente, lo bastante profesional, podría hacer que mi realidad se doblara alrededor de sus palabras. No me conocía en absoluto. Quiero que me escuches bien, dije, no volverás a venir a mi casa, no contactarás con mi banco, mi abogado ni ninguna agencia por mi causa, no volverás a hablar de mi propiedad como si te perteneciera, y si intentas cualquiera de estas cosas. Otra vez, llevaré todos mis registros a la policía, a mi abogado y a cualquiera que necesite verlos. Se quedó muy callado, luego dijo, ya sin una pizca de suavidad en la voz, el nombre de Emily sigue en algunas cosas. La habitación se heló. Ruth se inclinó hacia el teléfono. ¿En qué cosas?
pero Jason ya había colgado. Durante un segundo ninguna de las dos se movió. Luego bajé lentamente el teléfono de mi oreja. El nombre de Emily sigue en algunas cosas. Miré a Ruth. Ruth me miró a mí. Exactamente al mismo tiempo las dos giramos la cabeza hacia el armario del pasillo donde guardaba los viejos papeles de la casa, los documentos del seguro y la pequeña caja con llave en la que había confiado durante años. Porque si Jason decía la verdad, entonces en algún lugar de esa casa, escondida entre los papeles de mi vida cuidadosa, había una prueba de que el peligro había empezado mucho antes de lo que yo sabía, y esta vez tal vez ya era demasiado tarde, antes de descubrir lo siguiente. ¿Qué encuentra Marta? Dime en los comentarios. ¿Tú habrías respondido la llamada de Emily o habrías bloqueado a todo el mundo ahí mismo? Y si esta historia te está atrapando, suscríbete y quédate cerca porque la verdad dentro de esos papeles está a punto de cambiarlo todo. Me temblaban tanto las manos que se me cayó la primera carpeta. Unos papeles viejos de impuestos se deslizaron por el suelo del pasillo, un talonario de recibos golpeó la pared, un sobre amarillo cayó boca abajo junto a mí. Zapato, me agaché despacio, lo recogí y me quedé mirando la letra del frente. Casa, archivo 2022-2025. Ruth ya estaba arrodillada junto a la caja metálica, con las gafas de leer bajas sobre la nariz, sacando montones de papeles y poniéndolos en pilas ordenadas sobre la alfombra, seguros, servicios, copias de la escritura, avisos del banco, formularios médicos. Durante unos segundos los únicos sonidos de la casa fueron el roce del papel, el pequeño clic de la cerradura de la caja y nuestra respiración demasiado rápida, demasiado corta. Las palabras de Jason seguían resonando en mis oídos. El nombre de Emily sigue en algunas cosas. Yo siempre había sido cuidadosa, demasiado cuidadosa, decía la gente, guardaba copias de todo, fechaba los sobres, escribía notas en los márgenes. Cuando murió mi marido aprendí por las malas que el dolor puede hacerte olvidar detalles. Así que me entrené para no confiar solo en la memoria. Ese hábito ya me había salvado. Antes, recé para que me salvara ahora. Ruth encontró la primera cosa. Marta, dijo en voz baja, miré. En su mano había un juego de papeles doblados con el logo de un banco arriba. Los abrió en el suelo entre las dos. Era un viejo formulario de actualización de beneficiario de una cuenta de ahorros que cerré hacía 2 años, cuando el banco se fusionó con otra sucursal. Abajo, en una esquina, aparecía el nombre de Emily como beneficiaria pagadera al fallecimiento. Solté el aire. Eso es antiguo. Dije, eso es normal. Solo importaba si yo moría. Ruth asintió. No es bueno que puedan agitarlo delante de nadie. Pero no es lo peor, no es lo peor. El hecho de que esas palabras pudieran consolarme me dijo lo profundo que ya estábamos metidas en el problema. Seguimos buscando. El siguiente papel era un formulario de ingreso hospitalario de después de la gripe de la primavera pasada. Emily me llevó porque yo estaba débil y mareada. En el formulario, como contacto de emergencia, figuraba su nombre, lo cual tenía sentido. Bajo comunicación autorizada con familiares también figuraba su nombre. Otra vez, no era lo peor. Después Ruth sacó una carpeta azul delgada que yo no había visto en meses. ¿De dónde ha salido esto? Pregunté. Ni idea, me la pasó. Dentro había un paquete de una oficina de títulos de propiedad. El corazón me golpeó tan fuerte que lo sentí en el cuello. No había ninguna transferencia de escritura firmada, gracias a Dios, pero sujeto en la parte delantera había una hoja de información de la propiedad ya rellenada con mi nombre, mi dirección, el valor estimado de la casa y una nota escrita arriba, para futura revisión de copropiedad conjunta. El estómago se me vino abajo. Copropiedad conjunta, una configuración de propiedad compartida. Volví a mirar para asegurarme de haberlo leído bien. Allí, en la segunda página, en un borrador en blanco, había una línea que decía: propuesta de incorporación de copropietaria Emily Harper, mi propia hija, no en una escritura definitiva, no presentada legalmente, pero lo bastante cerca como para mostrar intención. El rostro de Ruth se endureció. Esto no apareció por arte de magia, no, susurré, y entonces el recuerdo volvió, nítido y feo. 2 meses antes, Emily había pasado un martes lluvioso con sopa y una sonrisa. Dijo que intentaba ayudarme a organizarme. Se metió sola en el armario del pasillo durante 5 minutos mientras yo atendía una llamada de la iglesia. Cuando volvió, llevaba en la mano esa misma carpeta azul. Recuerdo haberle preguntado, ¿qué es eso? Y ella se rió con ligereza y dijo, solo cosas de correo basura de los de refinanciación. Los de refinanciación, le creí. Ahora sabía que seguramente ya estaba revisando qué partes de mi vida se podían mover.
renombrar o reclamar. Ruth vio el cambio en mi cara. ¿Te has acordado de algo? Sí. La voz me salió fina. Estaba en el armario. Tenía esta carpeta en la mano. Ruth cerró los ojos un segundo, como pidiéndole paciencia al cielo. Entonces empezaron a planearlo antes de lo que admitió. Asentí. Eso dolía más que el propio papeleo, porque incluso después de la llamada, incluso después de llorar y culpar al miedo, seguía ocultando desde cuando llevaba esto en marcha. Revisamos todo hasta casi las 9 de la noche, no encontramos ninguna transferencia firmada, ningún poder notarial completado, ninguna autoridad legal entregada, pero encontramos suficientes borradores, suficientes notas y suficientes señales de preparación. Como para dibujar una imagen que ya no podía ignorar. Llevaban meses rondando mi vida. Las preguntas sobre la casa no eran casuales, las preguntas sobre mi banco no eran inocentes, las preguntas sobre mareos, confusión y mudarme a un sitio más pequeño no eran preocupación, estaban construyendo un caso. Ruth apiló los papeles con cuidado. Necesitas copias de todo esto para el señor Bennett, lo sé, y mañana tienes que cambiar las cerraduras, lo sé. Y no vas a abrirle esta puerta a nadie, lo sé. En la última palabra se me quebró la voz. Ruth alargó la mano y me apretó la mía. Durante un rato nos quedamos sentadas en el suelo como dos niñas cansadas en vez de dos mujeres adultas con canas en el pelo. Apoyé la cabeza en la pared y me quedé mirando las fotos familiares del pasillo. Emily con 12 años y los dientes delanteros caídos. Emily con 16 en su uniforme de softball. Emily con 25. Radiante con su vestido de novia mientras yo sostenía su velo y lloraba porque creía que la alegría era la razón por la que sentía el corazón demasiado lleno. ¿Cómo colocas esos recuerdos al lado de la verdad? ¿Cómo haces para que encajen? Yo no lo sabía. Hacia las 9:30, Ruth nos hizo unas tostadas porque ninguna de las dos podía pensar con claridad con el estómago vacío. Mastiqué la mía sin saborearla, luego insistió en que me duchara y me pusiera el pijama mientras ella revisaba otra vez las ventanas. Se sentía extraño, casi ridículo, hacer cosas tan normales en medio de tanto miedo. Pero a veces las cosas normales evitan que te rompas por dentro. A las 10 ya estábamos otra vez en la mesa de la cocina con los papeles bien extendidos delante de nosotras. Ruth había hecho columnas en una libreta, cosas legalmente inofensivas, cosas sospechosas, cosas urgentes. Debajo de urgente escribió, cerraduras, código del garaje, copias para el abogado, alerta en el banco, copia de seguridad de la cámara. Revisar otra vez el registro de la propiedad. Luego golpeó la mesa con el bolígrafo. Hay otra cosa que me inquieta, dijo. ¿Qué? El almuerzo de la iglesia y la limonada. Bajé la mirada. Ya, ¿crees que le pusieron algo? No lo sé, dije deprisa. Aunque lo había pensado más de una vez desde que me volvió ese recuerdo. Quizá solo estaba cansada. Quizá, dijo Ruth. Pero a partir de ahora no vas a comer ni beber nada que venga de ellos. Nada. Asentí, una regla sencilla, una razón dolorosa. Poco después de las 10:30 el teléfono vibró con un mensaje de Emily. Mamá, por favor, déjame ir a explicártelo en persona, sin Jason, por favor. Me quedé mirándolo mucho rato. Ruth me vio la cara. ¿Qué pasa? Se lo enseñé. Se le endureció la boca. No, dijo, sin Jason. Sabe que es tu hija y fue ella la que trajo la tormenta hasta tu puerta. Yo sabía que Ruth tenía razón. Aún así algo dentro de mí se removió porque debajo de la rabia, debajo de la traición, seguía estando la vieja forma de la maternidad. Esa parte tonta que quiere una última oportunidad de oír a su hija decir, me equivoqué, lo siento, voy a arreglarlo, respondí despacio, no esta noche, y dejé el teléfono boca abajo. A las 11 por fin nos fuimos a dormir, Ruth en el cuarto de invitados y yo en el mío. Dejé encendida la luz del pasillo. Nunca hago eso. Mi casa siempre se había sentido segura en la oscuridad, pero no aquella noche. Aquella noche cada rincón parecía esconder una cosa más que yo no había sabido ver. Dormí a trozos. En algún momento soñé que estaba en mi propia cocina mientras unos desconocidos recorrían la casa pegando pequeñas pegatinas rojas en todo. Mío. Mío, mío. En el sueño intentaba gritar que era mi casa, pero no me salía ningún sonido. Me desperté antes del amanecer con lágrimas en la cara. Durante un segundo no supe dónde estaba. Luego la luz amarilla del pasillo se coló por debajo de la puerta del dormitorio y lo recordé todo de golpe. Me vestí rápido y fui a la cocina. Ruth ya estaba allí, con el pelo recogido, el café haciéndose y los papeles legales alineados en una pila perfecta como soldados listos para una inspección. ¿Dormiste?, preguntó. No mucho, yo tampoco. Me acercó una taza. Bebe, y luego nos movemos. Teníamos un plan para la mañana.
Primero llamar al cerrajero, segundo escanear y copiar todos los papeles sospechosos, tercero mandar las copias al señor Bennet, cuarto hacer otra comprobación de la propiedad, quinto llamar al banco y añadir contraseñas verbales a todas las cuentas. Sencillo. Claro, firme. Por primera vez desde que empezó todo, me sentí un poco menos como una presa. El cerrajero vino a las 8:30. Un hombre ancho de hombros llamado Carlos, con ojos amables y una caja de herramientas que parecía más vieja que yo, cambió las cerraduras de delante y de atrás, reinició el código del garaje y no hizo más preguntas aparte de si quería cerrojos extra. Sí, dije, buena idea, respondió. Ruth lo acompañó a la puerta mientras yo me quedaba en el pasillo con las llaves nuevas en la mano. Eran pequeñas, brillantes, frías en la palma. No me había dado cuenta de cuánto poder puede llevar un trocito de metal hasta ese momento. Una casa no son solo paredes. También es el derecho a cerrar una puerta y saber que sigue siendo tuya. A media mañana estábamos en la copistería junto a la farmacia, pasando los papeles por el escáner uno a uno. No dejaba de esperar que el teléfono sonara otra vez, pero siguió en silencio, y aquel silencio era peor que los gritos. Le daba demasiado espacio a mi mente. Quizá Emily estaba llorando en su habitación. Quizá Jason estaba trazando otro plan. Quizá Linda les estaba diciendo qué hacer después. Quizá los tres a la vez. Cuando terminamos, Ruth nos llevó directamente al despacho del señor Bennet. Revisó las copias con cuidado, sobre todo el paquete de la oficina de títulos y la lista de preguntas repetidas sobre mi salud y mi estado mental. Esto no basta para demostrar un fraude consumado, dijo. Pero sí sobra para mostrar intención y presión. Me alegra que lo haya traído. ¿Pueden hacer algo ahora mismo? Pregunté, no si nos mantenemos por delante de ellos, mantenernos por delante de ellos. Esa se había convertido en la forma entera de mi vida en menos de 2 días. Me ayudó a firmar una declaración formal documentando la conversación que oí, el incidente del porche, la visita de servicios de protección de adultos, la consulta a la residencia y los documentos encontrados en mi casa. También dijo que enviaría una carta advirtiendo contra cualquier representación no autorizada o cualquier contacto sobre mi propiedad y mis asuntos legales. ¿Una carta a quién?, preguntó Ruth. A los 3, si hace falta, dijo con calma, a su hija, a su marido y a la madre de él. Oírlo dicho tan claramente asentó algo dentro de mí. Esto ya no era un malentendido privado de familia. Era una cuestión que quedaba registrada. Cuando nos levantamos para irnos, el señor Bennet me miró por encima de las gafas. Marta, sé que esto duele. Pero las cosas dolorosas se vuelven peligrosas cuando la gente buena sigue tratándolas como malentendidos temporales. Tragué saliva. Esa frase se me quedó toda la tarde. Ya en casa, Ruth preparó sándwiches mientras yo me sentaba en la mesa de la cocina mirando la vieja foto de boda que seguía en su marco plateado. La sonrisa de Emily en esa foto se veía tan abierta, tan segura, tan llena de confianza, y me descubrí preguntándome no cuándo cambió, sino cuando dejó que el miedo hablara más alto que el amor. Fue cuando el negocio de Jason empezó a hundirse. Fue cuando llegó la primera factura que no podían pagar. Fue cuando Linda apareció diciendo que sabía cómo arreglar las cosas. ¿O es que siempre hubo una parte de Emily que creía que mi vida cuidadosa estaba allí esperándola para usarla? Me odié por pensarlo siquiera. Entonces sonó el teléfono. No era Emily, no era Jason, era Green Valley Senior Living. Contesté enseguida. La misma mujer, Amber. Sonaba nerviosa. Señora Reed, siento volver a molestarla. Pero pensé que debía saber que alguien volvió a llamar esta mañana preguntando si ya la habían evaluado. Apreté el teléfono. ¿Quién? Se identificó como Linda Harper, la madre política de su hija. Claro que sí. Amber bajó la voz. Le dije que sin su participación directa no podíamos hablar de nada más. Pero parecía muy segura de que esto seguía adelante, como si yo fuera un paquete que iban a enviar a algún sitio. Gracias, dije, porque era lo único que me atrevía a decir. Cuando colgué, Ruth ya me había leído la cara. ¿Y ahora qué? Se lo conté. Ruth estrelló la palma contra la encimera. Esa mujer sigue empujando. Sí, seguía haciéndolo, incluso después del cambio de banco, incluso después de que la visita de servicios de protección de adultos no le saliera como esperaban, incluso después de que el peligro empezara a mostrarse, lo que significaba una cosa: estaban desesperados, y la gente desesperada hace cosas temerarias. A las 3 de la tarde por fin nos llegó el resultado de la segunda comprobación de la propiedad. La ayudante del señor Bennet llamó en persona. No se ha presentado ninguna transferencia, dijo,
Pero la semana pasada hubo una consulta a través de un servicio de títulos solicitando una revisión de la titularidad y opciones de supervivencia. No siguió adelante. La semana pasada, antes de que yo los oyera, antes de que supieran que yo lo sabía, le di las gracias, colgué y se lo repetí a Ruth. Ella cerró los ojos y susurró. Estaban a un paso, quizá no a un paso legal, pero sí a una mentira emocional, una firma, un momento de debilidad, un traslado temporal forzado, una historia montada sobre confusión, y todo habría sido muchísimo más difícil de deshacer. El resto de la tarde nos movimos como mujeres preparándose para una tormenta. Hacer copia de seguridad de las imágenes de la cámara, imprimir los registros de llamadas, cargar los teléfonos, guardar los audios, cerrar ventanas, mantener las cortinas echadas. Y en medio de todo eso empezó a crecer en mí una calma extraña, no paz, no perdón, solo claridad. Había querido tanto a Emily que ignoré señales de alarma, ya no iba a quererla tanto como para seguir ignorándolas. Aquella noche, justo después de cenar, llegó otro mensaje, no de Emily, de Jason. Estás haciendo esto mucho peor de lo que hace falta. Tenemos que hablar esta noche cara a cara, ni una disculpa, ni una pizca de vergüenza. Todavía nosotros, todavía tenemos que. Todavía como si mi papel fuera cooperar con la gente que intentaba acorralarme. No respondí. Un minuto después llegó otro mensaje. Si sigues metiendo abogados y agencias en esto, todo el mundo saldrá herido. Ruth lo leyó por encima de mi hombro y soltó un sonido grave. Eso es una amenaza. Quiere sonar como una advertencia, dije. Sí, respondió. Así es como se disfrazan las amenazas. Hice capturas y se las reenvié al señor Bennett. Luego apagué el teléfono por primera vez en años. El silencio que vino después se sintió raro. Pero bien, sin vibraciones. Sin ese dolor repentino de un tono de llamada, solo el zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj sobre la cocina. Ruth hizo té de manzanilla, llevé mi taza al salón y me senté en la vieja butaca de mi difunto marido, la que está junto a la lámpara con la pantalla rota que siempre pensaba cambiar. Fuera la calle parecía normal, un perro ladró en algún punto de la manzana, se encendió la luz del porche de un vecino, nada en el mundo parecía una crisis. Y esa es una de las cosas más crueles de la traición familiar, que a menudo ocurre en habitaciones corrientes, bajo lámparas corrientes, mientras el resto de la vida sigue fingiendo que todo está bien. No sé cuánto tiempo llevaba sentada allí cuando lo oí. Una puerta de coche, luego otra. Ruth, que estaba en la cocina, apareció al instante. Las dos nos quedamos inmóviles. Los faros barrieron las cortinas del salón. Se me cayó el estómago. No debía venir nadie, no esa noche, no después de todo. Ruth susurró, no te muevas. Fuimos en silencio hasta el pasillo donde la tableta del monitor de la cámara estaba cargando. Sobre la mesita, me temblaban los dedos mientras la cogía y abría la imagen en directo. 3 figuras estaban en mi porche, Jason, Linda y Emily, pálida y llorando, pero no estaban solos. Detrás de ellos, bajando de un segundo coche y sujetando contra el pecho un sobregrueso de color manila, venía un hombre al que nunca había visto, con traje gris. Jason miró directamente a la cámara. Luego levantó una mano y llamó despacio a la puerta principal, y el hombre del traje gris dijo con la suficiente claridad para que el micrófono captara cada palabra, «Señora Reed, estoy aquí para entregarle una notificación sobre una petición familiar de emergencia presentada esta tarde». Ruth me agarró la muñeca antes de que pudiera dar un solo paso hacia la puerta. «Primero la policía», susurró, asentí. Por una vez ya no había confusión dentro de mí. Ni la esperanza de que quizá todo se suavizaría si yo escuchaba con la suficiente amabilidad. Habían pasado demasiadas cosas, se habían cruzado demasiadas líneas, así que mientras Ruth llamaba a la policía desde su teléfono, yo llamé al señor Bennett desde el mío. Era fuera de horario, pero contestó al segundo tono. «Marta, hay un hombre en mi puerta con una petición familiar de emergencia», dije. «Está con Jason, Emily y Linda». Su voz cambió al instante. «No abra la puerta. No acepte nada con la mano. Si va la policía, que gestionen ellos el contacto. Estoy saliendo de casa ahora mismo». Me temblaban las rodillas, pero la mente se me sentía extrañamente clara. Fuera Jason volvió a llamar, esta vez más fuerte. «Señorita Marta, podemos hacer esto por las buenas». Esa sola frase me dijo todo lo que necesitaba saber. No amor, no preocupación, presión, siempre presión. El hombre del traje gris dio un paso al frente y levantó el sobre hacia la cámara. «Señora Reed, soy un notificador judicial. Estoy autorizado para dejar la notificación». Ruth terminó la llamada y se colocó a mi lado. «La policía viene de camino».
Emily parecía deshecha, se abrazaba a sí misma y hasta a través de la pantalla se veía que había llorado mucho. Linda seguía rígida y altiva, como si aún creyera que podía ganar si seguía apretando un poco más. Jason ya se veía enfadado, no preocupado, no arrepentido, enfadado porque el plan no estaba saliendo como él quería. El notificador judicial le dijo algo que yo no pude oír. Luego se agachó y deslizó el sobre por la rendija estrecha bajo la puerta del porche. Me quedé mirando. Como reposaba sobre el felpudo como una serpiente, entonces las luces azules parpadearon al final de la calle, todo cambió en el porche. Jason fue el primero en retroceder, la boca de Linda se tensó, Emily se giró y se tapó la cara. El notificador alzó una mano con cortesía cuando el coche de policía se detuvo junto a la acera. 2 agentes subieron por el caminito. Ruth abrió la puerta principal solo después de que mostraran las placas a través del cristal. Yo dejé la cadena puesta hasta que estuvieron dentro. La agente de más edad, una mujer serena llamada agente Daniels, escuchó mientras Ruth explicaba la situación. Yo le entregué la carpeta con mis notas, los registros del banco, los documentos del abogado, el informe de la visita de servicios de protección de adultos, la información de la llamada de Green Valley y las capturas de los mensajes de Jason. El agente más joven salió a hablar con la gente de mi porche. La agente Daniels leía rápido. Hacía preguntas inteligentes y ni una sola vez me hizo sentir ridícula. A ver si lo entiendo bien, dijo. Su hija y la familia de su hija hicieron una denuncia por bienestar sobre usted. Contactaron con una residencia sin su consentimiento. Hablaron de su dinero y de su propiedad. Vinieron repetidas veces a esta casa y ahora han presentado una petición de emergencia. Sí, dije. ¿Las ha amenazado usted de alguna manera? No. ¿Ha dado permiso a alguien para gestionar su casa, sus cuentas o su atención médica? No. Asintió una vez. De acuerdo. Abrió el sobre con cuidado y leyó los papeles de dentro. Luego alzó la vista. Es una petición para una evaluación temporal de tutela de emergencia, dijo. Afirma un deterioro mental repentino, conducta financiera insegura y posible paranoia, incluso después de todo lo que ya había pasado. Oírlo expresado tan claramente fue como un golpe en el pecho. Estaban intentando tomar el control de mí sobre el papel, no más adelante. Ahora, Ruth hizo un sonido como si quisiera lanzar algo. La agente Daniel siguió leyendo. La solicitud se basa en gran parte en una declaración de su hija y una declaración jurada de la suegra, que afirma un patrón de confusión e inestabilidad. Linda, claro, Linda. Me senté despacio en la vieja butaca de mi marido porque las piernas ya no me sostenían. Emily había pasado del miedo a la acción, del silencio a la acusación, de la traición al daño oficial, y eso de algún modo dolía aún más que cualquier cosa que Jason o Linda pudieran hacerme. Fuera las voces empezaron a elevarse. Jason estaba discutiendo con el agente joven. La agente Daniel se acercó a la ventana, escuchó un momento y luego volvió a mirarme. ¿Quiere que los echen de su propiedad? Sí, dije, la voz me salió firme. Eso me importó. Sí, repetí. Y quiero que quede documentado que ninguno de ellos es bienvenido aquí sin mi permiso. Hecho, dijo, salió fuera. A través de la cortina la vi hablar. Primero con el notificador, luego con Jason, luego con Linda y por último con Emily. Jason levantó las manos con frustración. Linda señaló mi casa 2 veces. Emily solo se quedó allí llorando con las 2 manos sobre la boca. Al cabo de un minuto el notificador se marchó. Luego Linda fue hacia su coche, furiosa y tiesa. Jason se quedó más tiempo, con la mandíbula apretada, hasta que la gente joven dio un paso más cerca. Entonces por fin se fue también. Emily fue la última en moverse. Se quedó mirando la casa durante mucho tiempo. Mi casa, la casa donde había aprendido a andar. La casa donde yo la había mecido cuando tenía fiebre, empachos de cumpleaños y pesadillas. La casa que había intentado quitarme. Luego subió al coche y se fueron. El silencio después parecía más grande que toda la calle. La agente Daniels volvió a entrar y se sentó frente a mí. Señora Reed, por lo que he observado esta noche, usted está coherente, organizada y en control de sus asuntos. Yo no puedo decidir por el tribunal, pero si puedo redactar un informe del incidente muy claro, le sugiero encarecidamente que su abogado responda a primera hora de la mañana. Lo hará, dijo Ruth. Yo asentí. Gracias. Cuando los agentes se fueron, Ruth volvió a cerrar todas las cerraduras. 20 minutos después llegó el señor Bennett con un abrigo oscuro, el maletín en la mano y más enfadado de lo que lo había visto jamás. Leyó la petición allí mismo, en mi mesa de la cocina. Cuando terminó, la dejó con muchísimo cuidado. Es débil, dijo. Lo miré. Débil. Sí, agresiva.
perturbadora e insultante, pero débil. No tienen pruebas médicas, no tienen pruebas de incapacidad financiera, tienen declaraciones de familiares, casi todas de partes interesadas, y lo presentaron con prisas. Eso me habla de desesperación. Ruth se dejó caer en la silla. Entonces no pueden quitarle la vida así sin más. No, dijo, no si la verdad llega antes. Pasó la siguiente hora preparando justamente eso. Fotografió mi casa ordenada, copió mis movimientos bancarios recientes, las actualizaciones legales y los registros de llamadas. Me hizo preguntas básicas de orientación, no porque dudara de mí, sino porque quería documentación reciente, nombre completo, fecha, dirección, presidente actual. Respondí a todo sin problema. Luego me hizo contar en orden lo ocurrido desde la conversación que escuché. Cuando terminamos parecía casi satisfecho. Voy a presentar una respuesta a primera hora de la mañana, dijo, y voy a solicitar costes y revisión por mala fe. Ruth sonrió con oscuridad. Bien, aquella noche dormí más de lo que había dormido en días, no porque volviera a sentirme segura, no del todo, sino porque la verdad por fin había entrado en la habitación conmigo. Ya no era solo mi palabra contra una historia familiar, eran registros, informes, testigos, cronologías y hechos. Los hechos no son cálidos, pero te protegen. Los 3 días siguientes fueron de los más duros de mi vida. Hubo llamadas, escritos, declaraciones y una breve comparecencia judicial para revisar la petición temporal. El señor Bennett se encargó de casi todo. Yo solo tuve que responder con claridad y honestidad. Ayudó el informe del agente Daniels, ayudó el registro de la visita del señor Pique, ayudaron los registros de llamadas de la residencia, ayudaron mis movimientos bancarios, ayudaron mis documentos ordenados, y la petición se desmoronó, no se vino abajo de forma ruidosa. Como en una película, ningún juez golpeó nada ni soltó un discurso. Ocurrió de forma más silenciosa, y eso de algún modo lo hizo sentir más real. El tribunal determinó que no había base de emergencia para una tutela, ni pruebas de incapacidad, ni motivo alguno para retirarme el control de nada. La petición fue denegada, una sola palabra, y me devolvió el aire. Jason parecía furioso en el pasillo de fuera del juzgado. Linda ni siquiera quiso mirarme. Emily tenía la pinta de no haber dormido en una semana. El señor Bennett me aconsejó que no hablara con ninguno de ellos allí. Le hice caso. Pero más tarde aquella misma tarde Emily vino sola a mi casa. Ruth seguía conmigo y el señor Bennett ya me había ayudado a presentar una prohibición formal de entrada para Jason y Linda. Emily todavía no estaba incluida. No sé por qué, quizá porque una parte de mí seguía necesitando una última respuesta de su boca y no de unos papeles. Se quedó en el porche viéndose más pequeña de lo que la había visto nunca, no más joven, más pequeña. No la invité a entrar. Enseguida, salí y cerré la puerta detrás de mí. Durante un momento ninguna habló. Entonces se echó a llorar. Mamá, lo siento muchísimo. Yo sí creí que lo sentía, pero sentirlo no es lo mismo que ser inocente. Lo sé, dije. No, dijo ella, negando con la cabeza, no lo sabes. Necesito que sepas todo, no la versión limpia, la verdad. Así que la escuché. El negocio de transporte de Jason nunca había sido estable de verdad. Mintió a inversores, movió dinero de un lado a otro, tapó deudas con deudas nuevas y siguió prometiéndole a Emily que era algo temporal. Cuando todo empeoró, le confesó una parte a Linda, y Linda intervino de la manera en que siempre lo hacía, controladora, orgullosa, convencida de que podía forzar resultados si empujaba lo suficiente. Emily dijo, Linda me llamó el activo sin usar. Una frase tan fría que casi me aparto en ese mismo instante. Le dijeron a Emily que yo era egoísta por estar sentada sobre una casa pagada y unos ahorros mientras su matrimonio se venía abajo. Le dijeron que las familias estaban para ayudar. Le dijeron que si no actuaba Jason podía perderlo todo y ella lo perdería él también. Al principio creyó que solo querían pedir un préstamo. Luego vino la presión, el papeleo, las historias sobre mis olvidos y los planes para trasladarme temporalmente mientras vendían la casa. ¿Por qué seguiste?, pregunté. Lloró más fuerte porque cada paso había parecido más pequeño que el conjunto completo. No dejaba de decirme que pararía antes de que fuera demasiado lejos, pero al final fue demasiado lejos. Creo que así ocurren muchas cosas terribles, no de golpe, sino un paso cobarde cada vez. También me contó otra cosa, algo importante. Ya había dejado a Jason la noche después de que viniera la policía. Se estaba quedando en casa de una amiga. Había entregado correos y mensajes a su propia abogada porque tenía miedo de lo que Jason y Linda pudieran hacer después. Yo no la aplaudí por eso. Era lo correcto.
Pero llegó muy tarde, no espero. Que me perdones, dijo. Bien, respondí en voz baja, porque hoy no puedo hacerlo. Lloró al oír eso, pero asintió. Lo entiendo, y por primera vez desde que empezó todo, creo que de verdad lo entendió. En las semanas siguientes todo cambió. A Jason lo investigaron más tarde por los registros del negocio después de que uno de sus socios hablara. Linda desapareció por completo de mi vida después del desastre judicial y de la orden para que no entrara en mi propiedad. Emily presentó la demanda de divorcio 6 meses después. No volvimos a la normalidad porque ya no había ninguna normalidad a la que volver. Hay cosas que se rompen y dejan una marca para siempre. Pero aquí está la parte que no siempre te cuentan. Una marca no es lo mismo que un final. Emily empezó terapia. Consiguió un apartamento pequeño y un trabajo de verdad suyo. Dejó de preguntar por mi dinero porque por fin había aprendido que mi vida no era un plan de respaldo para la suya. Empezamos despacio. Primero llamadas. Luego visitas cortas. Luego una cena de domingo en mi mesa donde las dos lloramos sobre el puré de patatas y nos reímos un poco, todavía temblorosas. Cuando se derramó la salsa, la sanación no llegó en un gran discurso, llegó en momentos pequeños y sinceros, y yo también cambié. Me hice más fuerte en lugares donde antes solo había sido blanda. Cambié cerraduras, cuentas, papeles y costumbres. Dejé de esconder mis instintos solo para mantener la paz. Aprendí que el silencio puede protegerte un momento, pero la verdad te protege durante más tiempo. Aprendí que el amor sin límite se convierte en una puerta por la que entra la gente mala. Aprendí que ser amable no significa ser fácil de utilizar, y sobre todo aprendí esto. Cuando alguien te demuestra que está dispuesto a reescribir tu vida para su comodidad, créelo la primera vez. Meses después me senté en el columpio del porche, recién pintado, y vi caer la tarde sobre Willow Street. La casa seguía siendo mía, las llaves de mi bolsillo seguían siendo mías, la vida que había construido despacio y con cuidado seguía siendo mía. Emily vino aquella tarde con unas bolsas de la compra y, antes de subir, se quedó abajo, al pie de los escalones, y preguntó, ¿puedo subir? Era una pregunta tan pequeña, pero lo significaba todo. Sí, dije. Porque ahora entendía algo que debería haber sabido desde el principio. El amor de una madre es precioso, pero no es permiso para desmontarla, y así termina la historia, no con una mansión ni con una fiesta de venganza de $1 millón, sino con algo mejor, verdad, límites, consecuencias y una segunda oportunidad que hubo que ganarse. Si esta historia te llegó, dale a me gusta, comenta y suscríbete, y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú aquella primera noche? ¿Mover el dinero en silencio como hizo Marta o enfrentarte a ellos en el acto?